En la profunda quietud de la noche, las relucientes torres de la capital parecían lúgubres monumentos que atesoraban antiguos secretos. En otros tiempos, ahí resonaban voces alegres, se festejaban tratos exitosos y se forjaban alianzas. Pero ahora, en el vestíbulo de mármol de la mansión familiar, reinaba un vacío cauteloso, impregnado por la sensación de una tormenta inminente, capaz de arrasarlo todo a su paso. La familia Madid gozaba de una reputación impecable. El patriarca, Ahmed, se había hecho célebre a comienzos de la década de 1990 como un empresario audaz. Adquiría tierras, establecía contactos y acrecentaba su influencia. Enseñó a sus hijos disciplina y a seguir al pie de la letra los intereses familiares. Para cuando cumplió 40 años, Ahmed se había convertido en un hombre poderoso y precavido, capaz de anticipar los movimientos de sus competidores. Pero nunca imaginó que la amenaza más peligrosa no vendría del exterior, sino desde dentro, atacando el corazón mismo de su linaje. Su hijo mayor, Yaqub, había heredado el carácter severo de su padre. Aunque se mostraba sereno ante los extraños, era capaz de actuar con rapidez e imprevisibilidad cuando creía que estaba en juego la honra de la familia. El segundo hijo, Faruk, a diferencia de su hermano, se había ganado fama de ser alegre y despreocupado. No sentía gran interés por el negocio familiar, sino que adoraba las fiestas y los viajes de lujo. La hija menor, Zarina, era la perla de los ojos de Ahmed. Él veía su futuro limitado a un matrimonio próspero con un socio comercial o un aliado político. Sin embargo, Zarina soñaba con sus propios proyectos. Le apasionaban el arte y la moda, y el dinero de su padre le brindaba oportunidades de realización. Pero en esa familia, cada paso de la joven estaba sujeto a un estricto control. Cuando Zarina cumplió 22 años, Ahmed anunció su compromiso con Said, heredero de otro influyente clan, para beneficio de ambas partes. La boda fue grandiosa, con un banquete espléndido y regalos exquisitos. Parecía que los lazos familiares se habían hecho más fuertes y que la cooperación entre ambas familias prometía contratos ventajosos y mayor prestigio. Nadie sospechaba la cantidad de miedos e incertidumbres que se albergaban en el corazón de la propia Zarina, a quien le habían inculcado que su deber era fortalecer el prestigio familiar, en lugar de buscar su realización personal. El primer año de matrimonio, Zarina y Said lo vivieron a la vista de todos, aparentando una armonía ejemplar. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a circular rumores de que Said no prestaba suficiente atención a su esposa. En los círculos de negocios, nadie esperaba de él gestos románticos. Se sumergía por completo en su trabajo. Pero fue en esa época cuando Faruk, el hermano menor de Yaqub, empezó a pasar más tiempo cerca de los aposentos de Zarina. Al principio, eran encuentros en las salas de la casa, donde evocaban recuerdos de la infancia. Después, vinieron los viajes conjuntos a distintos eventos, a los que Said no podía acompañarla debido a contratos urgentes. Los chismes se propagaban casi en silencio, topándose con un muro de discreción, pues nadie se atrevía a acusar abiertamente a los miembros de un clan tan respetable. Zarina se sentía atraída por Faruk, ya que en él veía la libertad y esa ligereza ante la vida que a ella tanto le faltaba. Hasta entonces había vivido en una tensión continua, oyendo de su padre discursos sobre el deber hacia la familia. Con Faruk, en cambio, podía reír, hablar de moda, de sus gustos, soñar con el futuro. Él se le antojaba un rayo de luz que rompía la atmósfera rígida de mandatos y exigencias sin fin. Le gustaban sus bromas, esa forma de desafiar las reglas, y también le resultaba físicamente atractivo, una marcada diferencia frente al distante y siempre ocupado Said. Ni Zarina ni Faruk imaginaban el peligro que se cernía sobre ellos. Las normas internas de la familia Madid eran implacables. La infidelidad de la esposa no era solo una deshonra, sino un golpe contra toda la dinastía, y más todavía si uno de los suyos estaba implicado. Se rumoreaba que, en una ocasión, los guardias de Ahmed habían resuelto con discreción el caso de alguien que se atrevió a difamar públicamente el apellido. ¿Qué no harían con un familiar que osara quebrantar sus tradiciones? Faruk pensaba que su hermano Yaqub estaba absorto en el análisis de los mercados bursátiles y que su padre se hallaba entretenido en asuntos políticos.
Difícilmente se darían cuenta de la relación clandestina de aquel vividor al que consideraban inmaduro. El escándalo estalló cuando le comunicaron a Ahmed el comportamiento extraño de su hija y de su segundo hijo. Algún criado fiel o un guardaespaldas habría visto a Zarina salir de la habitación de Faruk por la mañana temprano. Los detalles se hacían cada vez más evidentes. Supuestamente habían pasado varias horas en el despacho hablando de un asunto importante, pero nadie sabía explicar por qué la puerta estuvo cerrada desde dentro. Al principio, Ahmed se negó a creerlo. Eso suponía un estigma vergonzoso para toda la familia. Sin embargo, el cúmulo de indicios lo llevaron a una conclusión inquietante. Decidió actuar con rapidez y en silencio para frenar la propagación de habladurías. Un silencio opresivo reinó en la mansión. A Zarina y a Said se les invitó a alojarse en una villa junto a un lago de montaña por ciertos asuntos urgentes, lejos de miradas curiosas. A Faruk se le ordenó partir de inmediato al extranjero con el pretexto de adquirir equipamiento poco común, pero en realidad caería en una trampa. El padre, temeroso del deshonor y decidido a mantener su autoridad sobre la familia, contrató a gente de confianza capaz de arreglar los conflictos familiares sin hacer ruido. Mientras Faruk preparaba la maleta, Yaqub vigilaba cada uno de sus movimientos. El hermano mayor, resuelto y frío, comprendía que de su actuación dependía conservar intacta la reputación familiar. Tenía un dilema. Por un lado, el honor exigía castigar con firmeza a quien osara desafiar las normas. Por otro, Faruk era su hermano, aunque fuera la oveja negra. Ahmed, sin embargo, le había encomendado a Yaqub la misión de limpiar la dignidad familiar. Por primera vez en su vida, Yaqub sentía que la sentencia ya estaba dictada y que él no era más que el ejecutor. En la penumbra de la noche, el coche de Faruk salió por la puerta. Él creía que solo se marchaba por un corto tiempo y que pronto se reuniría con Zarina. Ella, por su parte, también confiaba en escapar de su confinamiento en la villa, pues le había escrito una carta secreta que escondió en un estuche de cosméticos y que confió a una sirvienta. Sin embargo, la nota fue interceptada. El plan se descubrió y el destino de la pareja de enamorados quedó definitivamente quebrado. En una carretera desierta a las afueras de la ciudad, dos hombres detuvieron el automóvil de Faruk. Con un pretexto engañoso, le pidieron que revisara un supuesto problema en una rueda. Faruk se bajó y en ese instante sintió una punzada en el cuello. Cayó al suelo sin emitir sonido alguno. Ocultar las evidencias resultó sencillo. La escena se maquilló como si se tratara de un asalto en la carretera, pero la experiencia de los forenses policiales indicaba que todo estaba excesivamente ordenado. Las preguntas surgieron inmediatamente en cuanto se halló el cuerpo de Faruk. ¿Por qué los ladrones dejarían una importante suma de dinero en la guantera? ¿Por qué no se llevaron un costoso reloj de marca? El rumor de un ataque premeditado se propagó rápido por la ciudad. Cuando Yaqub supo de la muerte de su hermano, se quedó paralizado. Había estado involucrado en aquella oscura trama, aunque nunca dio una orden directa para acabar con Faruk. Tan solo había seguido la voluntad de su padre. Pero ahora comprendía, con un retraso fatal, que la implacable maquinaria familiar no perdonaba a quien se oponía a sus reglas. Esa misma maquinaria podría continuar aplastando a quien cuestionara sus decisiones. Ahmed, por su parte, se mostró ante todos con una frialdad sobrecogedora. En público, expresaba su dolor por la pérdida de su hijo, denunciaba un asalto violento, execraba a los culpables y pedía a la policía que los encontrara. Pero a puertas cerradas, en la mansión, sentenció que aquello serviría de lección a cualquiera que se atreviera a mancillar el apellido. Para Zarina esperaba un correctivo. En la práctica, arresto domiciliario hasta que se calmara el escándalo. A Said se le ordenó callar, pues si todo se descubría, perdería sus privilegios y su reputación quedaría tan arruinada como la de la familia. Sin embargo, el silencio eterno no existe. Zarina, cuyos sentimientos hacia Faruk eran demasiado fuertes, no podía resignarse a esa tragedia. Sabía que su padre ocultaba algo. Cada vez que contemplaba aquellos rostros pétreos, su dolor se intensificaba y su deseo de descubrir la verdad se hacía más fuerte. Aprovechando que nadie vigilaba su computadora, emprendió su propia investigación. Al saber de una empresa de seguridad sospechosa,
contratada en otra época para asuntos especiales, revisó transferencias bancarias, fechas y nombres, y llegó a una conclusión aterradora. Todas las pruebas apuntaban a que efectivamente había existido una intervención externa, pero quienes estaban detrás tenían relación con su familia. Es cierto que Zarina no contaba con pruebas directas contra Ahmed o Yaqub, mas comprendía lo rápida y silenciosamente que se había llevado a cabo el crimen. Para confirmar sus sospechas, Zarina decidió entrevistarse a escondidas con un ex empleado de la compañía implicada en los documentos. Se escabulló de la mansión con el pretexto de ir a una subasta benéfica. Después de sobornar al chofer y armada de determinación, llegó a las afueras de la ciudad. En un almacén abandonado, la esperaba un hombre conocido como Kerim el Mudo. La conversación fue difícil. Kerim, al encontrarse ante una joven decidida, al principio se resistía a revelar antiguos contactos, pero la sola mención del apellido Madid lo asustó. Zarina percibió que el miedo en sus ojos era su última esperanza de encontrar la verdad. Apeló a su conciencia, diciéndole que la muerte de Farouk era un crimen atroz y que, si había personas influyentes implicadas, aún así podía sacarse a la luz. Kerim cedió. Sabía que en los informes oficiales nunca se delataría al autor intelectual. Confesó: me contrataron para formar un grupo que amenazara a Farouk. Decían que solo querían asustarlo para que se fuera del país, pero algo salió mal. La orden venía de arriba. No dieron nombres, pero todos entendían quién controlaba el dinero, el acceso y los contactos. Sin la orden directa de los líderes del clan Madid, nada de esto habría sucedido. Las palabras de Kerim sonaban a sentencia. Zarina se imaginó a su padre hablando de salvaguardar su posición y temiendo la vergüenza pública. Entendió que Ahmed y Yaqub quizás no pensaron que aquello desembocaría en un desenlace fatal. Tal vez solo pretendían atemorizar a Farouk para que rompiera su relación con ella. Pero la situación se torció de forma trágica y ya no se podía revertir. La joven se marchó del almacén conmocionada, al comprender que toda su vida se había sostenido en cimientos de mentiras, miedo y poder. De vuelta en la mansión, Zarina buscó la forma de divulgar lo ocurrido, pero de pronto se encontró con su teléfono bloqueado y sin acceso a Internet en su habitación. Su padre, al darse cuenta de sus maniobras, tomó medidas. Solo le quedaba la esperanza de hacer llegar la información a alguien fuera de la propiedad. Una sirvienta trató de ayudarla, pero las cámaras de seguridad la captaron. A Zarina la recluyeron en una habitación sin contacto exterior, advirtiéndole que, si volvía a traicionar a la familia, las consecuencias serían terribles. La desesperación y el anhelo de justicia la llevaron a tomar un camino extremo. Una noche, aprovechando un cambio de guardia, Zarina huyó por una salida trasera. Llegó a la comisaría y pidió presentar una denuncia. Sin embargo, al cabo de media hora, se presentó Yaqub en la puerta. Su prestigio y contactos lograron que los oficiales consideraran la declaración de Zarina como la extravagancia de una mujer alterada. Ella fue devuelta a la mansión. El silencio en torno a la muerte de Farouk crecía como un muro infranqueable. Parecía que nadie se atrevía a romper el pacto tácito con el poder de la familia. Los días se alargaban en una angustiosa inacción. A Zarina solo le quedaba resignarse o buscar otra vía de escape. Ocurrió entonces que un gran amigo de Farouk, llamado Rashid, emprendió su propia investigación. Él conocía bien a Farouk y no creía en la teoría del asalto callejero. Tirando de antiguos contactos, Rashid descubrió inconsistencias en los informes del lugar del crimen. Encontró a un testigo que vio un todoterreno negro con gente desconocida estacionado junto a la carretera, pocos minutos antes de la tragedia. Dicha persona temía dar nombres, pero confirmó que las placas del vehículo no estaban registradas legalmente. Rashid comprendió que se trataba de un caso aún más turbio. A medida que se filtraba la información, la familia Madid se alarmó de nuevo, pues la investigación de Rashid amenazaba con desencadenar un escándalo que arruinaría su reputación. Ahmed ordenó a Yaqub resolver el problema, pero él dudaba. La muerte de su hermano pesaba sobre su conciencia y no quería provocar otra tragedia. Se reunió con Rashid a escondidas para indagar hasta dónde llegaba su investigación. Durante la charla, Yaqub comprobó que Rashid no buscaba venganza, sino justicia. Sin embargo, él no se atrevía a contradecir abiertamente la voluntad de su padre.
luchaba en su interior entre la lealtad familiar y el deber de decir la verdad. Entretanto, al enterarse de la iniciativa de Rashid, Zarina sintió un atisbo de esperanza. Consiguió entregarle en secreto las pruebas que había recolectado: extractos de transferencias bancarias, datos de empresas de seguridad, registros de llamadas. Estos documentos eran la pieza clave para demostrar que la muerte de Farouk no fue un robo cualquiera. Rashid contactó con periodistas independientes y comenzaron los rumores sobre una revelación escandalosa. Cuando Ahmed comprendió que estaba en peligro no solo el buen nombre de la familia, sino la base misma de su poder, decidió recurrir a medidas extremas. Sin embargo, Yaqub se opuso de pronto. Le declaró abiertamente a su padre que no permitiría otra desgracia y que, por la poca conciencia que le quedaba, estaba dispuesto a renunciar a su posición. Ahmed, acostumbrado a la obediencia absoluta, montó en cólera, pero sabía que sin Yaqub no podría sostener su imperio. El choque prometía ser demoledor, amenazando con un escándalo y la fractura definitiva de la familia. Por primera vez en la historia del clan Madid, se libraba una pugna interna entre el temor a la deshonra y el horror de repetir un derramamiento de sangre. Con la filtración de parte de la información a la prensa, Rashid hizo que surgieran artículos sobre la misteriosa muerte de Farouk Madid y la presunta implicación de gente cercana a la familia. Bajo la presión de la opinión pública, la policía reabrió la investigación oficial. Ahmed convocó a todos en la casa y afirmó que era momento de defenderse. Prometió resolverlo todo con sus contactos e impuso silencio a Zarina. Si ella desobedecía, la repudiaría. Ella solo respondió con una amarga sonrisa, preguntándose si su padre no veía que la situación había ido demasiado lejos. Al poco tiempo, los investigadores llegaron con una orden de registro para buscar pruebas de confabulación. Ahmed fingió cooperar, declarando que quería una investigación justa, pero los documentos más comprometedores ya habían sido retirados. Aún así, la verdad seguía emergiendo a través de los interrogatorios y las evidencias indirectas. Mucha gente influyente entendía que la familia Madid podía ser desenmascarada. Las intrigas crecían como fuego, pero no había pruebas directas contra Ahmed. Funcionarios corruptos entorpecían la causa, si bien la presión mediática iba en aumento. La sociedad debatía con fervor cómo podía ser que una familia reconocida por su filantropía y sus éxitos profesionales estuviese involucrada en el asesinato de su propio heredero. Rashid no cejó, reunió más pruebas y anunció que las presentaría a una organización internacional de derechos humanos si las investigaciones en el país seguían siendo saboteadas. Este paso alarmó a los poderosos aliados de Ahmed. Estaba claro que ya resultaba casi imposible ocultar los detalles de la muerte de Farouk. Se necesitaba un chivo expiatorio. Presos del pánico, algunos sugirieron culpar a mercenarios desconocidos, pero esos sicarios podrían hablar en el juicio a cambio de clemencia. Al fin, la tensión llegó a su punto máximo. En ese momento, regresó a casa Zarina, a quien su padre había mantenido alejada del escándalo. Se acercó a Yaqub y le confesó que no soportaba más vivir en la mentira, que deseaba presentar testimonio oficial, dar nombres y exhibir las pruebas que tenía. Yaqub guardó silencio unos instantes y luego abrazó a su hermana, reconociendo que él también había temido en exceso la verdad. Abrumado por la culpa por la muerte de su hermano, decidió contarlo todo a las autoridades: las conversaciones con su padre, el plan para detener a Farouk. Para Ahmed, aquello fue como una puñalada por la espalda, pero ya no había vuelta atrás. Cuando estalló el caso, comparecieron ante la justicia varios empleados de las empresas de seguridad, quienes admitieron un arreglo clandestino. Dijeron que los había contratado gente influyente de la familia para asustar a Farouk, pero que él se resistió y se produjo una pelea que acabó con su vida. El juez determinó que no podía calificarse de accidente, pues se trataba de un ataque planeado, lo cual ya era un delito grave. Se desató un gran escándalo que captó la atención de todo el país. Ahmed fue acusado de organizar un acto violento contra su propio hijo, si bien negó con vehemencia haber ordenado su muerte. Alegó que pretendía defender el honor familiar y que jamás imaginó tan trágico final. Sin embargo, nadie creyó en sus buenas intenciones.
Una mancha de vergüenza cayó sobre el clan Madjid. Gran parte de sus bienes quedó congelada. La reputación que habían construido a lo largo de décadas se desmoronó en cuestión de días. Yaqub, que declaró todo lo que sabía, obtuvo una pena reducida, pero tuvo que renunciar a sus aspiraciones empresariales. Zarina logró liberarse del control familiar, pero ¿qué clase de libertad era esa? Había perdido al hombre que amaba y su fe en la solidez de los lazos de sangre. Le quedaba un largo camino para aprender a vivir de nuevo, lejos de la mansión familiar. Las secuelas de aquel escándalo tardarían mucho tiempo en disiparse. Solo años después la gente dejó de murmurar cuando oía el apellido Madjid. Esta historia quedó grabada como un ejemplo contundente de cómo el miedo al juicio público y el afán de mantener el poder pueden conducir a acciones trágicas e irreversibles. A veces creemos que los lazos familiares son inquebrantables, pero si se fundamentan únicamente en el miedo y la opresión, un solo relámpago basta para convertir la imponente construcción en un montón de escombros. La tragedia de los Madjid nos recuerda que cuando el poder y la reputación se anteponen al amor y la verdad, las consecuencias pueden ser devastadoras. Los lazos de sangre no siempre son garantía de lealtad, y el precio del silencio puede ser demasiado alto. Si te apasionan las historias de intriga, traición y crímenes reales, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Así no te perderás ningún nuevo relato impactante.